Bueno, como adelantamos, estamos con la diputada Fernanda Reyes, con el doctor Mario Broderson, fue secretario de Hacienda, o sea que de temas presupuestarios conoce bastante bien. Sufrí las consecuencias. ¿Y las consecuencias también sufrió? Sí. ¿Por qué? Bueno, nos tocó una época, ahí sí que la oposición puso palos en la rueda en serio, no solo por la cantidad de paros o los intentos militares, sino también en el Congreso. ¿Pero no les aprobaban el presupuesto? No. Nosotros eran los tiempos en que ustedes lo mandaban un poco tarde también, recuerdo, ¿no? Es cierto, pero también había motivos para eso. Pero también es cierto de que la oposición, sobre todo cuando perdimos las elecciones del 87, a partir de ahí perdimos el control de la Cámara de Diputados, como le pasa ahora a este gobierno. Y ahí sí que tuvimos serias dificultades. ¿Y tuvieron que prorrogar presupuestos? Sí, claro que sí. Tuvimos que prorrogar el 68, 86, no, 88, ya me mareó las décadas, 89. El presupuesto del 88, lo que yo recuerdo, que no estoy seguro de mis recuerdos, pero recuerdo de que el presupuesto del 88 nosotros habíamos perdido las elecciones del 87 y yo quería discutir la ley de coparticipación, porque tenía todo el Congreso de la Cámara en contra y tenía problemas con las provincias. Entonces esperé a sacar una ley de coparticipación y sacamos una ley. El primer gobierno constitucional en sacar una ley de coparticipación fue nuestro. La anterior era del 73, que era de un gobierno militar. Sacamos la ley de coparticipación en febrero o marzo del 88, y después quisimos también derogar el régimen de promoción industrial que beneficiaba a La Rioja, Catamarca, todas esas provincias. Tuvimos que negociar con... Ahí sí que fue la primera vez que se aplicó lo que yo creo política de Estado. Porque realmente yo soy amigo de Cafiero de hace muchos años. Alfonsín mismo negociamos con Cafiero y logramos un acuerdo en la Cámara entre el radicalismo y la oposición de aprobar en conjunto la ley de coparticipación y la derogación de la promoción industrial. Y después vino el presupuesto y ahí sí me zarandearon bastante, me dieron vuelta. Ahí viene la me aprobaron el día de los Una pregunta que se hace mucha gente y que yo le quiero hacer a usted. ¿Le convendría, si uno hace las cuentas al gobierno, seguir con el presupuesto prorrogado? Es decir, y primero, tener una herramienta política de decir, me dejaron, como dice la Presidenta, me quieren dejar sin presupuesto, y eventualmente poder decir, me dejaron sin presupuesto, así que, pero aparte de eso, de esa, podríamos decir, victimización política, ¿le convendría numéricamente a la Presidenta, al gobierno? Primero es una utilización de la victimización, una utilización política, es cierto, pero lo que están haciendo ellos. Realmente yo creo que hoy en día con los superpoderes que tiene el gobierno y la continuidad de esos superpoderes, tienen una libertad de maniobra enorme el gobierno en el manejo de los gastos y de los recursos. O sea, prorroga el presupuesto del 2010 y a través después con los superpoderes, con todo eso, pueden tranquilamente gobernar. Tiene presupuesto, no es cierto que no tiene presupuesto. Tiene presupuesto, tiene más libertad que con el régimen vigente, menos restricciones, y lo puede manejar con más libertad con la ley de superpoderes. O sea, sería negocio, entre comillas, para el gobierno. Explica por qué hay muchas cosas, pero explica por qué no quiere el gobierno, no quiere que le aprueben discutir el presupuesto en el Congreso. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Yo quiero discutir no el presupuesto, que me aprueben tal cual yo lo envié al Congreso. Exactamente, sí. Ahora una pregunta en relación a este tema. En la introducción dijimos, en el proyecto de presupuesto hay que pagar reservas, se paga deuda con reservas. Hay un montón de autorizaciones al Ministerio de Planificación por 20 y pico mil millones de dólares. En caso que se prorrogue, eso no se prorroga. Entonces ahí el gobierno puede decir, yo no puedo pagar con reservas, no me dejan hacer obra pública. ¿Ese argumento es válido? A ver, me parece que hay que separar, lo dijiste bien en la introducción, ¿no? O sea, el presupuesto hay que tomarlo como en dos cuestiones. Una tiene que ver con las variables macroeconómicas que ya sabemos que están subestimadas y que de hecho el gobierno del 2003 a esta parte ha utilizado 140.000 millones de pesos en forma discrecional. Es decir, no aprobadas por el Congreso de la Nación y por lo tanto distribuidas discrecionalmente sin ningún tipo de consulta al Congreso. Pero a esto, el tema de la inflación, el tema del crecimiento, etc. Y después hay otra cuestión, que es la cuestión institucional y de la Constitución. El no respeto de la Constitución
por ejemplo, en determinar que, a nuestro criterio, deberían haber sido una distribución equitativa de los recursos del presupuesto y que esto, al ser discrecional, no lo terminan haciendo, sino que termina siendo a gusto y piacere del gobierno sobre qué provincias en particular quiere llevar a cabo. Y después la cuestión de las leyes que existen. La ley de administración financiera es muy clara. Dice, acá no se puede ni modificar ni hacer cuestiones ni cambiar leyes que ya existen dentro del presupuesto nacional, porque el presupuesto se encarga del tema de los recursos y su distribución, nada más. Ahora, tenemos varios artículos. Uno tiene que ver con la utilización de reservas. Nosotros en nuestro dictamen establecemos que la utilización de reservas no es necesaria, que hay recursos suficientes dentro del Estado Nacional, a través de las utilidades que ya existen, a través del Banco Central, para pagar la deuda, o sea que no se necesitarían las reservas. También establece, por ejemplo, la creación de un fondo fiduciario para hacer un gasoducto en el norte del país. Perfecto. Lo que no establece dentro de la ley es, por ejemplo, cuánto sale ese gasoducto, cuáles son los cargos, se crean cargos, se dice que el Ministerio de Planificación tiene que crearle cargos a las personas para pagar a ese fondo fiduciario, no se establece qué cargo, o sea que mañana el Ministerio de Planificación dice, bueno, a todos los del norte del país tienen que pagar 50 pesos por mes porque se me ocurrió. Digamos, esto es una irregularidad. Si a eso le sumamos la posibilidad de que el Ministerio de Planificación también pueda generar deuda por 7.000 millones de dólares, es un cheque en blanco absoluto para el gobierno. Ni hablar de la delegación de facultades que existe, que establece, por ejemplo, condonación de deuda o extender, prorrogar impuestos y aumentar extensiones impositivas de promoción industrial sobre las motopartes o sobre ya los bienes de capital, que es una ley que se ha votado hace un par de años y lo que hacen es aumentar las extensiones impositivas. Digamos, todo esto está dentro de una ley de presupuesto que no corresponde que esté. Y uno podría decirme, bueno, pero no hace nada que hagamos estas cosas. Mañana viene cualquier gobierno y dice, no sé, se aumentan los impuestos en el 70% para todos y también es un autoritarismo. Pero los impuestos no se tienen que quedar por una ley especial y no a través de la ley de presupuesto. Exactamente. Tiene que ir a una ley. No puede estar metida dentro de una ley ómnibus como el presupuesto. Exactamente. La ley de presupuesto es una ley de distribución de recursos de los recursos ya existentes. Todo lo otro, que son creo que el 60% del presupuesto, está de más. Bueno, entonces ahí ustedes plantean que eso en un acuerdo tiene que estar de acuerdo. Bueno, entonces ahí no hay base. Eso es innegociable. Entonces, digo, esto no hay base para negociar. Claro. Eso es lo que quiero decir. Es que en realidad, a ver, me parece, yo escuchaba esto y todo el arco opositor está, digamos, sí, coincide en esto. Coincide en esto, ¿No va a haber fugas como hubo? No, en principio, bueno, todos han votado el dictamen son 3 dictámenes, el oficialismo, bueno, el que le dice el Grupo A y el de Lozano, y la gran mayoría de la oposición estaría de acuerdo con esta cuestión. Mira, lo que yo sí creo que en la Argentina tenemos que empezar a discutir más profundamente las cosas, ¿no? Nosotros desde la coalición cívica siempre hemos planteado que no se pueden violar las leyes existentes ni tampoco la Constitución. Y esto tiene que respetarse en el presupuesto nacional. No importa el gobierno que sea. Lo que nosotros tenemos que hacer para fortalecer las instituciones, o sea, al revés, no es que nosotros ponemos palos a la rueda, al contrario, para fortalecer las instituciones, para darle al Congreso de la Nación y a la división de poderes mayor solidez, tenemos que empezar a hacer este tipo de cosas, porque si no, cada uno hace lo que quiere, que Rossi o que el gobierno diga, nosotros mandamos el presupuesto, que nos lo voten en general si no están de acuerdo. Entonces, ¿para qué está el Parlamento? Si no está para controlar, para modificar, para proponer. Si no, no, pero el argumento del gobierno es que, digo, el argumento oficialista es, bueno, ustedes nos modifican. No llegó, estaba invitado para enseñar si no llegó. Claro, pero digamos, por eso nos colocamos nosotros como si fuera el argumento. Bueno, pero entonces si se termina acordando un presupuesto más a la hechura de la oposición, el gobierno estaría llevando una política presupuestaria y económica no acorde a su pensamiento, sino al de la oposición, y bueno, entonces eso es incompatible.